Vamos a ver la constitución de los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua están constituidos igual que los generadores de corriente continua, ¿vale? La constitución es la misma. Lo que ocurre es que aquí, en vez de sacar corriente, lo que hacemos es utilizar una batería para introducir corriente y provocar un movimiento. Pero aquí tenemos igual, el campo magnético principal está en el estator, hay unas masas polares y tenemos unas bobinas de excitación que son las que generan el campo magnético, ¿vale? A través de las escobillas se introduce la corriente desde una batería, ¿vale? Se introduce la corriente desde una batería al rotor o inducido, ¿vale? Que le vemos aquí, que gira debido a que aparece un par de fuerzas, debido a la fuerza de Lorentz, una para arriba, otra para abajo, y eso produce el giro de un motor. Es decir, que si a un motor, le ponemos a girar, le metemos un movimiento, el motor va a sacar una fuerza electromotriz. Y si alimentamos a este motor con una batería, le metemos corriente eléctrica, pues lo que hará será girar. No todos los motores pueden ser también generadores, no todos, ¿vale? Solo los que tengan un magnetismo remanente, ya que el magnetismo remanente es necesario para empezar a producir tensión. Pero sí que todos los generadores pueden funcionar como motores cuando se les da corriente. En los motores también aparece la reacción del inducido. Entonces lo que hace es aumentar el chisporroteo en el colector del gas. Pero aquí es un problema menor. Y también se puede minimizar montando polos de conmutación, ¿vale? Se puede lo mismo que en los generadores. Vamos a ver la fuerza contraelectromotriz. Bueno, según la ley de Lenz, cuando un conductor se mueve en el seno de un campo magnético, se induce en él una corriente eléctrica que se opone a la causa que la origina, ¿vale? Entonces, cuando el inducido o rotor gira, se induce una fuerza electromotriz que se opone al paso de corriente, ¿vale? A esta tensión se le denomina fuerza contraelectromotriz, ¿vale? Entonces, cuando aumenta la fuerza contraelectromotriz, baja la intensidad que pasa por el inducido y baja el par producido en su eje, ¿vale? Y esta fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a las revoluciones, es decir, a más revoluciones, más fuerza contraelectromotriz, y es cuando baja la intensidad por el inducido y baja el par. Por lo tanto, cuando el rotor está parado, las revoluciones son cero. En estas circunstancias, la fuerza contraelectromotriz es cero y entonces la intensidad y el par son máximos, ¿vale? Esto en general es beneficioso, ¿vale? Por ejemplo, si usamos un motor de arranque, como puede ser este tipo, ¿vale? Para arrancar un motor de pistón, al dar al motor de arranque, en ese instante la fuerza contraelectromotriz es cero y la intensidad es máxima y el par es máximo. Y entonces esto, como el par es máximo, pues hará girar al motor de pistón, ¿vale? Luego, según se va acelerando el motor, pues aumenta la fuerza contraelectromotriz y baja la intensidad que aporta la batería y baja el par, ¿vale? Motor de arranque demanda más consumo de la batería cuanto más bajas sean las revoluciones y que es cuando el par es más elevado, ¿vale? Es decir, que un motor de arranque al principio cuando empieza a girar es cuando más consumo la batería demanda y luego cuando acelera, según se va aumentando la fuerza contraelectromotriz, pues va necesitando que la batería aporte menos intensidad y por lo tanto demanda menos consumo de la batería.
Aquí tenemos un ejercicio, ¿vale? Que dice que si se conecta un motor de corriente continua con resistencia interna de 2 ohmios a una batería de 12 voltios, cuando empieza a girar se induce una fuerza contraelectromotriz de 4 voltios. ¿Qué intensidad recorre el inducido del motor? Bueno, pues aquí se aplica la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las caídas de tensión, en este caso la intensidad que pasa por la resistencia interna, es igual a la tensión total suministrada. La tensión total suministrada son la fuerza electromotriz, los 12 voltios de la batería, a la que le restamos la fuerza contraelectromotriz que va en contra y que dicen que son de 4 voltios. Vale, pues de aquí despejamos la intensidad y nos da que esa intensidad que recorre el inducido es de 4 amperios. Bueno, si cuando le estamos dando al arranque, con un motor de arranque, para arrancar un motor de combustión y ese motor de combustión está agarrotado y no le podemos hacer girar, pues claro, en estas circunstancias las revoluciones son 0 y la fuerza contraelectromotriz es 0. Entonces, claro, ahí la intensidad alcanza su valor máximo. Entonces, si le seguimos dando al arranque, se pueden quemar los conductores por el efecto Joule, dañando al motor, ¿vale? Además de descargarse en exceso la batería. Por lo tanto, si al accionar un motor de arranque no gira, pues no le tengo que seguir dando a la llave, porque dañaríamos el motor irremediablemente, ¿vale? Entonces, para evitar dañarlo, si no gira el motor de arranque al dar a la llave, lo desconectaremos inmediatamente.